En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Nuestra liturgia, la Iglesia, y a través de los siglos y a través de la liturgia, nos ha regalado para expresar y vivir y comprender también mejor nuestra fe, muchos signos, muchos símbolos. El ser humano en general vive a través de símbolos, de signos. Lo vemos cotidianamente en las calles, en las carreteras, en los centros educativos, en cantidad de símbolos, de señales que nos sirven para comprender nuestras actuaciones, normas de conducta, etcétera. ¿No? En las pistas, por ejemplo, tenemos diferentes señalizaciones de tránsito. Eh, por ejemplo, para doblar, o si vienen pistas sinuosas, etcétera. Y nos avisan de los riesgos que pueden haber. El pueblo de Israel, por ejemplo, utiliza un símbolo, una estrella, la estrella de David. Y así, ¿no? El ser humano ha querido simbolizar los hechos de su vida a través de símbolos y sirven pues para entender, comprender mejor el significado de las cosas. Igual la iglesia ha sido muy sabia con la luz del Espíritu Santo para darnos muchos signos, ¿no? El, con el que hemos empezado, por ejemplo, la señal de la cruz, que tiene muchos significados para nosotros cristianos, porque, por ejemplo, a través de ella nosotros podemos resumir de manera espléndida y maravillosa nuestra creencia, nuestro credo, el símbolo de nuestra fe. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, Apostólica, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, los golpes de pecho. Recuerden que después de que Cristo ha muerto en la cruz, los judíos, mucha gente regresaba chocando, golpeándose el pecho como signo de confusión, de tristeza, de dolor, de arrepentimiento, etcétera. Bien, entonces también tenemos la genuflexión delante del altar, ¿no? Para expresar nuestra adoración a Dios Altísimo, ¿no? Bien, y así nosotros encontramos. Ahora, eh, nuestros hermanos que se han separado de la iglesia nos critican bastante porque hacemos la señal de la cruz, porque usamos crucifijos, porque usamos la cruz. Ciertamente hay algunas congregaciones separadas que utilizan la cruz en sus templos, ¿no? Bien, pero pues también encontramos a aquellos hermanos que se oponen al uso de la cruz. Por ejemplo, aquí tenemos un texto obtenido de una congregación llamada pues Iglesia de Dios. Ellos, por ejemplo, se preguntan, ¿debería un cristiano usar cruces como objeto de adoración? Claro, nosotros no utilizamos la cruz como objeto de adoración y en alguna ocasión cuando nosotros, por ejemplo, señalamos o pedimos o indicamos la adoración de la cruz, no es a la cruz, sino a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo fue, digamos, crucificado en un madero hecho de forma de cruz, pero nos estamos en realidad diciendo adorar a Cristo. Bien, esta iglesia, por ejemplo, señala estas objeciones, ¿no? Que la cruz antecedió al cristianismo, es decir, que fue usado por los pueblos paganos como Babilonia, la India, Siria, Egipto, Roma y otras culturas paganas. Luego indica que ellos deducen que lo que está en la Biblia
que Dios prohíbe la práctica del sincretismo, o sea, mezcla de muchas cosas del mundo, de creencias paganas. Pero bueno, nosotros encontramos desde ya, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los saludos que hace Pablo a las diferentes comunidades. Por ejemplo, dice gracia, ¿no? Era una palabra que no era utilizado por el pueblo de Israel. También, por ejemplo, el ángel saluda a María en la traducción que Lucas hace de por ejemplo, la visitación el anuncio del ángel a María, le dice, alégrate, alégrate, llena de gracia. Ese alégrate era un saludo griego y Lucas utiliza el griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, bueno, pero sigamos viendo esta otra objeción que nos plantean estos hermanos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, y ellos se basan en que, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 29 al 32, ahí se nos dice que pues Dios prohíbe relacionarnos con los pueblos paganos, que pues no hagamos uso de sus costumbres, claro, sus costumbres de adorar otros dioses, ¿se entiende? Luego terminan diciendo aquí, es muy obvio, de acuerdo con la historia, que la cruz fue utilizada para representar y adorar a los dioses falsos de muchas culturas y religiones. Bueno, bien, luego nos dice también, bueno, y ciertamente sí, ¿no? Las usaron como el pueblo egipcio, ¿no? Tiene una forma de cruz, vamos a verla por acá, a ver, aquí tenemos esta forma de cruz, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces sí, algunos pueblos utilizaban este tipo de cruces, ¿no? E incluso hasta los nazis, su cruz, ellos tuvieron su cruz, ahora no recuerdo cómo se les denominaba, y luego terminan diciendo estos hermanos de las iglesias de Dios que la cruz fue adoptada después de la Biblia, en el tiempo ya de la época de Constantino. Bueno, nos indican lo siguiente, la cruz como símbolo físico también está ausente de los escritos del Nuevo Testamento, o sea, como un símbolo físico. Vamos a ver cuán cierto puede ser esto, ¿no? Del Nuevo Testamento. O sea, lo que quieren decir es que no se hacían una cruz física, ¿no? Una cruz de madera, de metal, etc. La Biblia no dice nada acerca de los apóstoles o los primeros cristianos, representando su fe por medio de la exhibición de cruces. Ellos se fijan cómo señalan la parte física, exhibición de cruces, pero vamos a ver que sí hacían una exhibición de esto. Luego terminan diciendo que la Enciclopedia Británica afirma, no fue sino hasta la época de Constantino, o sea, el emperador romano que dio libertad religiosa al cristianismo, nos dice que la cruz fue usada públicamente como un símbolo de la religión cristiana. Bien, entonces esto es lo que nos señalan nuestros hermanos separados. Entonces, ellos están indicando que, pues, que porque la Biblia no establece su físico, por lo tanto, los cristianos no la usaron ni deberíamos usarla. Pero bueno, esto es su creencia, porque como estamos ya adelantando, es que la iglesia sí utilizó cuestiones, digamos, recursos provenientes del paganismo, como ya indicamos, por ejemplo, el idioma griego, entre otras muchas cosas más, ¿no? El incienso, las diferentes religiones usaban incienso. Las diferentes religiones tenían sacerdotes y Dios mandó que hubieran sacerdotes. Las demás religiones tenían templos consagrados a sus dioses. Y pues Dios mandó a hacer primero una tienda y después Salomón, siglos después de la salida de Egipto, aproximadamente siglo X,
construye un templo para Dios, así como lo tenían los otros pueblos. Los israelitas no tenían reyes, y luego, en el primer libro de Samuel, vamos a encontrar que piden un rey, les da a Saúl, luego viene David, etcétera. Bien. Entonces, vayamos pues viendo este tema tan bonito de la cruz, que para nosotros tiene un valor sustantivo, un valor trascendental, porque es a través de la cruz que Dios escoge salvarnos. Es el símbolo por el cual Cristo, nuestro Salvador, nos va a mostrar su amor. Es extraordinario. O sea, era locura, pues, para los judíos, ¿no? Era una sin razón para ellos, eh, y también, pues, para los gentiles, ¿no? Era escándalo para los judíos, perdón, escándalo para los judíos, locura para los griegos, para los demás, para los pueblos paganos. Entonces, Cristo viene, digamos, a darnos un nuevo significado de la cruz, que para nosotros actualmente todavía resulta chocante, porque ¿quién quiere llevar cruces en la vida, no? Y las llevamos de diferentes maneras, como una enfermedad crónica, un accidente que por ahí nos puede dejar cojos, inválidos, ciegos, quizás una cruz terrible como tener un esposo o una esposa infiel, adúltero, la tristeza de cargar con algún hijo que es drogadicto o que no se dedica a los estudios. Hay cruces, ¿no? Que nos cuestan, que son dolorosas, y que Cristo nos la va a plantear dándonos un enfoque nuevo, que a través de la cruz, que a través del sufrimiento nosotros podemos renacer, podemos engrandecernos como seres humanos, que no hay que llevar la cruz a cuestas renegando de ella, ¿no? Todo el camino del Vía Crucis, ¿no? Camino de la cruz que siguió Cristo, Él nos va a dar un nuevo enfoque, una nueva visión, enriquece el sentido de la cruz para que nosotros la llevemos con pasión, que la llevemos como un medio de transformación de nuestras personas. Por eso va a ser parte y distintivo de nuestra vida, y Cristo así va a querer que nosotros llevemos no una cruz dolorosa, no una cruz para renegar de la vida, no, sino que a través de esta cruz vamos a ser victoriosos como Él fue victorioso en la cruz, porque ¿quién llega a dar su vida por los demás sino alguien que ama de verdad? Entonces, este amor que Cristo nos está mostrando en la cruz es un símbolo que lo vemos reflejado en este magnífico y maravilloso, pues, signo. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Cristo nos va a plantear que para ser sus discípulos tenemos que cargar la cruz, nuestra propia cruz. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Que cargue con su cruz y me siga. Entonces el cristiano está llamado a renunciar primero a todos aquellos deseos o acciones o actos que nos impiden estar con Cristo, a seguirle con Cristo, a tomar nuestros problemas, las dificultades que tenemos con nuestro carácter, con nuestra forma de ser o con las personas, el trabajo, el país en el que hemos nacido, en el que estamos viviendo, a tomarlo, a cargar con nuestra cruz y seguirlo a Cristo con la pasión de la vida, ¿no? Teniendo paciencia, ¿no? Mansedumbre y misericordia con nosotros y con las demás personas. Pero también Cristo, a través de la cruz, nos va a mostrar la coherencia de vida. Sí, una coherencia de vida, porque Cristo no solamente dijo, pues, carguen su cruz, Él nos va a dar ejemplo, Él nos va a dar ejemplo.
Vamos a Juan capítulo 19, versículo 17. Jesús cargando sobre sí la cruz, repito, Jesús cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Calvario, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En medio de dos, ¿no? Maleantes, ahí, ¿no? En medio de dos maleantes. A veces uno dice, pues, las personas que están a mi alrededor, reniega de ellos, estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que llevamos dentro, ¿no? Pero Jesús nos está dando una coherencia de vida, de amor. Él muere por salvarnos, como lo vamos a ver a continuación. En la iglesia ha sido también muy sabia en hacer el uso de la cruz, ¿no? Nosotros a veces en las catequesis, que quizás en algunos lugares, no digo en todos, por los tiempos, por diferentes motivos, no vamos a criticar, no vamos a juzgar, pero a veces las catequesis no son suficientes y no estamos enseñando suficientemente. En la comunión hemos empezado con algo maravilloso. La misa comienza con la señal de la cruz, ¿no? Ahí inicia la misa y lo hacemos bíblicamente porque acabamos de leer dos versículos que nos hacen mención de la cruz. Entonces, empezamos bíblicamente nuestra liturgia, nuestro culto, haciéndonos la señal de la cruz. Bíblicamente comenzamos así. Entonces, la liturgia, nuestro culto, repito, ya está llevándonos, en primer lugar, a reconocer que Cristo murió en la cruz. Nos está introduciendo en el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez nos está poniendo en contacto con Cristo, en contacto con la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya ahí estamos invocando a Dios, nos estamos poniendo en la presencia de Dios. Bien, entonces, hay un uso ahí de la cruz y lo hacemos físicamente. No necesitamos, digamos, un crucifijo, una madera. Ya lo estamos haciendo de manera física. Ahora, esto tiene pues su significado litúrgico también, ¿no? Y recordemos que teológicamente hay un evento previo en el Antiguo Testamento que ya nos está adelantando el uso de la cruz. Y me estoy refiriendo a la imagen que Dios utilizó con los israelitas allá en el desierto, ¿no? Cuando empezaron a ser mordidos por serpientes por causa de pecados que venían cometiendo. Entonces, vamos a ver que Cristo hace uso de ese tipo, de esa imagen del Antiguo Testamento para luego proyectarnos a su crucifixión. Vamos a Juan capítulo 13, el versículo 14 en adelante. Pero vamos viéndolo también con la lectura, mejor para que así puedan ver los textos bíblicos, ¿no? Vámonos a ver por acá está, ¿no? El uso salvífico y memorial de imágenes. Aquí tenemos, aquí esta imagen nos recuerda pues, a este mástil aquí con una serpiente en el tiempo de Moisés. Juan capítulo 3, versículo 14. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, repito, Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Aquí Jesús o Juan se están refiriendo a aquel pasaje del libro de Números, capítulo 21, versículo 8 al 9, en la que Dios dice,
Y el Señor le dijo a Moisés, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre su asta, y todo aquel que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado, quedaba sanado. Entonces aquí ya, pues, lógicamente, se nos está enseñando que por medio de la cruz vamos a ser sanados del pecado, salvados del pecado y de la muerte. Vamos al versículo 15 de Juan capítulo 3. Entonces, continuamos. Para que todos los que creen en Él, en Cristo, tengan vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, aquí notamos, pues, que Cristo está haciendo uso ya de esta imagen de, de esta serpiente. Miren, usa la serpiente, que es el símbolo del diablo, que es colgado pues en un mástil, ¿no? En un poste, en una cruz. Bien, pero luego también vamos a ver que también hay otro significado precioso también de que Cristo nos va a enseñar en la iglesia, que Cristo allí en la cruz es el Cordero que San Juan el Bautista lo va a presentar ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. Abro cita. Al día siguiente, o sea, cuando Juan estaba bautizando, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, acuérdense, Cristo en la cruz es como si fuera pues un cordero degollado, es un acto sacrificial, y nosotros en la misa, desde ya el momento que hacemos la señal de la cruz, se nos está diciendo que vamos a participar de aquel acto sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, y que actualizamos en la misa. Pero no que eso no estamos diciendo que otra vez lo estamos sacrificando a Cristo. No, no, no. Es aquel acto. Por eso es que Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 20. Bien. Ahora vamos a ver que los apóstoles también hicieron uso de esta imagen de la cruz, hicieron imagen de la cruz para evangelizar. Vamos a ver cómo lo hicieron, ¿no? Y aquí lo encontramos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, en el que vemos que la prédica que va haciendo San Pablo, por ejemplo, aquí a este pueblo de Corinto, siempre está referenciada a la cruz de una u otra manera. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Nosotros, dice San Pablo, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado. Repito, crucificado. Subrayo nuevamente, crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Sí, no nos comprenden a nosotros, nuestros hermanos separados, ¿no? ¿Por qué nosotros usamos los crucifijos? Viene de aquí de crucificado, ¿no? Porque estamos de esta manera, en una forma visual, ya sea al realizarnos la señal de la cruz o llevando un crucifijo, de esta manera visual, estamos predicando a un Cristo crucificado como lo está haciendo ahora aquí San Pablo. ¿Usó aquí San Pablo una cruz, un crucifijo? No lo señala. No, hay un silencio al respecto. No podemos decir que no usó una cruz o un crucifijo. Simplemente no está señalado. Hay un silencio. Nada más. Luego vamos, por ejemplo, a Filipenses capítulo 3, versículo 17, en la que aquí Pablo señala que hay muchos opositores a la cruz de Cristo.
Sí, hay enemigos de la cruz de Cristo que no quieren que se hable de la cruz de Cristo, que se predique a Cristo de esta manera. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 15. Sigan mi ejemplo, hermanos, y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque yo les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz, repito, enemigos de la cruz, subrayo nuevamente, enemigos de la cruz de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay pues enemigos de que se utilice un crucifijo, una cruz, que están simbolizando a Cristo. Ahí nosotros estamos representando a Cristo en una imagen. No estamos diciendo que ese crucifijo, ese Cristo ahí exhibido en una cruz, crucificado, sea Cristo. No, no, para nada, pero sí estamos recordando, estamos predicando aquel misterio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, para nosotros también, para los cristianos, es para nosotros la señal de ser cristianos, la señal de pertenecer a Cristo, ¿no? A través de la cruz, nosotros estamos mostrando que Cristo sufrió, que Cristo tuvo unas marcas en sus manos, en sus pies, en el costado, y que para nosotros representan la entrega de amor de Cristo. Y es una señal. Para nosotros, cuando alguien nos ve en la calle, que pasamos delante de un templo y sabemos que en un templo católico está siempre la hostia bendita que representa, que vive Cristo ahí, eh, le estamos manifestando nuestro aprecio, nuestro acto de adoración a Cristo. Entonces, un templo nos recuerda eso. Y por eso nosotros hacemos la señal de la cruz. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Arabia, a algún país musulmán, como les sucedió a un compatriota mío, un exjugador de fútbol, que se conocía como Puchungo Yáñez, apellidaba, hizo un gol, él lo cuenta, y hizo la señal de la cruz en un mundo musulmán y pues todo el mundo le pareció mal, porque es el reconocimiento de ser cristianos, ¿no? Y vamos ver lo que nos dice Pablo tan orgullosamente, ¿no? Cómo es que San Pablo vive la señal de la cruz, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 17. Que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Repito, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Palabra del Señor, de Dios. Te alabamos, Señor. Las cicatrices de Jesús fueron aquellas que recibió en la cruz. Entonces, Él lleva en su cuerpo, ¿no? No nos está diciendo que llevaba un crucifijo, hay un silencio ahí, y tampoco el Nuevo Testamento o las cartas apostólicas nos hacen ver que él llevaba estigmas, no, pero él dice que lleva las cicatrices de Jesús. Claro, él también recibió golpes, latigazos, finalmente el martirio. Bien, entonces, esto en los tiempos apostólicos se predicaba con la cruz, ¿no? Ya sea como un recordatorio de la cruz de Cristo, ¿no? O que Cristo murió crucificado en una cruz, pero se hace un uso de la cruz, no verbal, de repente no visual, no material, pero sí un uso verbal, y eso ya es un uso físico, porque el sonido es también, de alguna forma, eh, una parte de la materia, y que es recogida, por ejemplo, con instrumentos de radio o televisión, etc. Pero ya en tiempos post-apostólicos, ya diferentes discípulos de los apóstoles ya nos están dando muestras
del uso ya de la cruz visual. Por ejemplo, nos vamos al siglo, a fines del siglo II y principios del siglo III, tenemos a uno de los grandes, de los primeros teólogos latinos, en lengua latina, que fue Tertuliano. Tertuliano fue de Cartago, ¿no? En África del Norte. Hace un escrito llamado La corona de los soldados para hacer una apología por los soldados cristianos que no adoraban a los dioses. Y eran soldados pues que trabajaban o eran reclutados para el Imperio Romano. Y en este escrito, Tertuliano, fue presbítero, ¿no?, de la iglesia, nos dice, si nos ponemos en camino, si salimos o entramos, si nos vestimos, si nos lavamos o vamos a la mesa, a la cama, si nos sentamos, en estas y en todas nuestras acciones nos marcamos la frente con el signo de la cruz, ¿no? Así fue al principio, ¿no? Al principio, o sea, estamos hablando de que en el siglo segundo los discípulos de los apóstoles ya estaban transmitiendo el uso de la señal de la cruz. Ya aquí, o sea, ya se marcaban. Luego, en los siglos siguientes, va teniendo una evolución y ya empiezan a hacerse la señal hasta el pecho, ¿no? Y así luego vamos haciendo otro tipo de designaciones, ¿no? Nos persignamos, nos signamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Amén. Bien, entonces Tertuliano. Pero no solamente Tertuliano, sino también, por ejemplo, tenemos a San Hipólito de Roma, que también ya del siglo III, en un escrito que se llama Tradición Apostólica. No vamos a entrar al tema de lo que es tradición apostólica, pero ya la iglesia nos venía transmitiendo esa tradición que nos hace referencia a San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que en griego, ahí se dice paradosis, la tradición, ¿no? Ya sea a viva voz o escrita, ¿no? O escrita. Las Biblias evangélicas no traducen ahí la palabra paradosis, que significa tradición, sino la traducen como doctrina. Entonces, para ellos, pues, se les hace difícil entender por qué nosotros los cristianos de los primeros siglos católicos hacemos uso de la tradición apostólica. Y en este libro, repetidamente, San Hipólito de Roma, obispo, nos va a decir varias veces el uso de la cruz y relacionados al bautismo, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí nos dice, concluido el exorcismo, echará aliento sobre su rostro y después de haber hecho la señal de la cruz en la frente, los oídos y las ventanas de las narices, les indicará que se levanten. Entonces, aquí ya tenemos un uso. Y luego, para lo que se llama la tradición del bautismo, nos va a decir también lo siguiente. Después, el obispo, o sea, antes era el obispo el que realizaba el bautismo, derramando óleo de acción de gracias en su mano y colocando la mano sobre la cabeza del bautizado, dirá, yo te unjo con el óleo santo en Dios, Padre omnipotente, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Siglo III, la fórmula trinitaria. Ya se está hablando de la fórmula trinitaria. Tertuliano también ya da algunos preliminares sobre la Trinidad, pero no vamos a entrar en esto porque no es el tema. Después, el obispo, ¿no? Continúa Hipólito, después le hará la señal de la cruz en la frente, ¿sí? Y hay un uso físico de la señal de la cruz en la frente. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nuestros obispos o los presbíteros, los sacerdotes, ¿no? Ambos son sacerdotes, hasta el Papa,
cuando también hace bautismos, nos signa en la frente con este óleo, ¿no? Y luego hace la señal de la cruz. Y le dará el ósculo y dirá, el Señor esté contigo. Acuérdense del saludo, ¿no? Después que nosotros nos signamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viene a continuación un saludo, ¿no? El Señor esté contigo. Pero eso lo vamos a ver en un siguiente video. El que habrá sido signado dirá, y con tu espíritu, así hará con cada uno. Entonces, de manera extraordinaria, los primeros católicos, los primeros cristianos, hacen uso ya de la señal física. Esto es una forma física. Estamos haciendo un movimiento físico de signarnos. Bien, pero luego vamos a ver, vamos a saltarnos siglos después y vamos al siglo XVI, el siglo XVI, el tiempo de la Reforma Protestante. 26 mártires de Japón, miren, japoneses, fueron aproximadamente 20 japoneses con 6 sacerdotes europeos. Me parece que también estuvieron ahí algunos mexicanos, algunos de Latinoamérica, pero bueno, hubieron entre estos japoneses, hubieron algunos samuráis, ¿no? Pablo Miki, por ejemplo, y también hubieron unos niños o adolescentes de 12, 13 y 14 años, tres, Luis, Antonio y Tomás, que pidieron la crucifixión, ¿no? Y así fueron martirizados. Esto ocurrió el 5 de febrero del año 1597. Así, nuestros hermanos allá en el Oriente Extremo, en Japón, pedían digamos, ya iban a ser martirizados, pidieron que fueran en la cruz. Maravilloso por el ejemplo extraordinario que nos dejaron nuestros hermanos japoneses. Entonces, siempre ha habido este uso de la cruz. Y esto no fue en el tiempo de Constantino, como se había dicho, esta iglesia de Dios, iglesia evangélica, y que dice que se empezó a utilizar en tiempos o en la época de Constantino. No, ya físicamente nosotros nos hacíamos la señal de la cruz primero en la frente. Lo ha dicho el teólogo y sacerdote Tertuliano y el obispo San Hipólito de Roma en el siglo II y en el siglo III. Cerquita nomás las épocas apostólicas y de los padres apostólicos. Estos dos que hemos mencionado son padres de la iglesia. Bien, entonces vamos a ver pues que por la Biblia sí vemos que hay un uso de imágenes como por ejemplo Números capítulo 21 versículo 8 y 9, ¿no? El uso pues de la serpiente en aquel madero, ¿no? Luego en el siglo primero Pablo utiliza muy a menudo el símbolo de la cruz, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, ¿no? Luego, no hay tampoco, ¿no?, ninguna prohibición bíblica del uso de la cruz. Al contrario, continuamente Pablo, solamente hemos dado 3 citas bíblicas de las cartas paulinas, de predicar a Cristo crucificado, de predicar la cruz, ¿no? Luego, vemos que los primeros cristianos, primeros católicos, ya empiezan visualmente, físicamente, a asignarse con la cruz. Bien, entonces, sí, podemos hacer uso de la cruz. Que nuestros hermanos evangélicos estén arbitrariamente queriendo decir que no usemos la cruz, pues se les respeta, no quieren hacer, no lo hagan, pero hay que ver que hay contradicciones entre ellos porque hay otras congregaciones evangélicas que en sus templos exhiben la cruz. Bien, entonces nosotros bíblicamente podemos hacer una imagen de una cruz, de un crucifijo,
porque nos muestra el amor que Dios ha tenido con nosotros, con la humanidad, para salvarla, como nos dice Juan capítulo 3, del versículo 15, 16 en adelante. Pero bueno, para concluir, nosotros a veces nos estamos quejando mucho de nuestra familia, de nuestros padres, esposas, esposos, hijos, eh, y no nos damos cuenta más de las veces que nosotros también somos cruces para ellos. Cada vez que renegamos, cada vez que no hacemos la parte que nos corresponde hacer de las tareas en el hogar o en el trabajo, no somos buenos, digamos, subalternos, no somos buenos jefes tampoco para los compañeros de trabajo, somos malos empleadores, a veces no pagamos a tiempo los sueldos o los hacemos trabajar más de las horas debidas a nuestros empleados, o no les pagamos el sueldo que les corresponde, no somos fieles suficientemente a nuestras esposas o esposos, y pues nos convertimos en cruces para ellos y no nos damos cuenta. Estamos viendo la paja en el ojo ajeno, en los defectos de nuestros hermanos y no vemos la viga que hay dentro de nosotros. Entonces, la cruz que nos sirva también, ¿no? Como signo para recapacitar sobre que a veces nos volvemos cruces para los demás, que tenemos que corregir muchos defectos, muchos defectos. Carguemos nuestra cruz y ayudemos también a los demás en sus defectos. A veces un buen consejo, con prudencia, bien dicho, va a ayudar a las personas a corregirse y cuando nos observen a nosotros, nuestras faltas, no reneguemos, acojámosla porque a veces nos duele, nos hiere, no nos queremos perfectos. La soberbia se nos sube a la cabeza y no aceptamos consejos de los demás. Bueno, a mí me ha pasado, yo lo digo porque así he sido yo. Y no aceptaba a veces bien las críticas, me dolía, bueno, no decía nada, tampoco me resentía con la persona, pero me dolía, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de la cruz, de los crucifijos. A los apóstoles y los posteriores discípulos, los sucesores de estos y de los primeros discípulos, entonces utilizaban ya la cruz de forma visual. Bien, hermanos, compartan el video, denle un like para que este video se difunda más y sirva para evangelizar. Y al compartirlo ustedes también están evangelizando, ¿no? Bien, hermanos, con ustedes aquí Vicente Troncos de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. El Señor los bendiga.